Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos, en esta ocasión de la mano de SDWorks, con quienes pues ya llevamos un largo recorrido en este tipo de sesiones. Hoy vamos a hablar sobre un tema de los que sí está en vuestra mesa siempre, y lo va a estar durante bastante tiempo, creo yo, que es pues todo lo que tiene que ver con la gestión del tiempo, el fichaje. Eso a lo que nos obliga la actual legislación y que a veces cuesta mucho lograr que se interiorice por parte de los empleados como parte de la cultura de compliance de la compañía, pero también además se hace complejo en cuanto a los sistemas que tenemos que incorporar para que pues nos den la confiabilidad necesaria para que lo estamos haciendo bien, en tiempo y en forma. En primer lugar, tenemos a Jaime Pavía, al que conocéis ya por el largo recorrido que tiene con nosotros. Él es Senior Employer Lawyer de Cuatro Casas, que va a abordar la parte más normativa, lo que nos dice la ley que tenemos que hacer y las posibilidades de actuación que nos brinda en ese marco. Tenemos a Javier Martín, el Head of Digital and Technology de Compass Group. Esta vez, fijaros, tenemos a alguien de tecnología, no de recursos humanos, y eso también es interesante. Contamos también por la parte de SDWorks con Almudena Luque, que es directora de Recursos Humanos. Ella nos va a aportar esa otra parte más humanística. Y por último, pues tenemos a Pablo Lavarría, que es Sales Director de SDWorks. Tenemos mucha tarea por delante, así es que en primer lugar doy la bienvenida a todos nuestros ponentes. Muchas gracias por dedicarnos vuestro tiempo, a todas las personas que os estáis conectando, ya sois unas cuantas también por el tiempo y el interés, y cedo la palabra inmediatamente a Jaime para que nos proyecte pantalla y nos haga ese estado de la cuestión normativo. Adelante, Jaime. Muy bien, Maite, muchas gracias y muchas gracias a todos por venir a la sesión de hoy. Como comentaba Maite, yo voy a abordar y voy a dar la piedra de toque de un poco de la regulación que existe sobre el registro de jornada. Voy a proyectar una presentación simplemente para que, yo creo que la tengáis como marco y poder hacer o seguir de una forma más fácil mi intervención, que insisto, va a ser escueta porque yo creo que realmente lo interesante lo van a contar mis compañeros y la aplicación práctica del marco normativo. El registro de jornada. El registro de jornada, como sabéis, y si no os cuento yo brevemente, está regulado en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. Y ahí se establece, yo creo que nos establece las normas o las reglas que debemos tener presentes a la hora de establecer ese registro de jornada, ¿no? Lo que nos impone es que se garantice el registro de jornada y de cada persona trabajadora con carácter diario y que debe incluir, muy importante, la hora de inicio y la hora de finalización de esa jornada de trabajo. ¿Cómo se establece este sistema de registro de jornada? También ese artículo 34.9 nos da pautas de cómo lo debemos hacer. Mediante negociación colectiva, acuerdo con la empresa o en defecto de que se puede llegar a un acuerdo de empresa por la propia compañía, por el propio empresario, previa consulta con la representación legal de los trabajadores. Es decir, la representación legal de los trabajadores tiene un papel activo en la implementación del registro de jornada. Como sabéis, el incumplimiento de esta obligación implica una infracción grave prevista en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, que puede dar aparejada una sanción hasta 7.500 euros. Lo que pasa es que la consecuencia, y luego lo comentaré, sobre todo es el tema de las horas extraordinarias. Este artículo 34.9 nos establece además la obligación de la empresa de mantener los registros durante al menos 4 años y que deberán estar a disposición de los trabajadores, de la representación legal de los trabajadores y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Está en vigor desde mayo del 19, que ya ha pasado tiempo, ¿no? Lo que pasa es que con la pandemia entre medias, pues parece que no fue hace tanto, pero ya han pasado 4 años desde que se estableció esta obligación y el propio Real Decreto que la introdujo, establecía la posibilidad de que el Gobierno pudiera regular para sectores y trabajadores especiales un poco de la flexibilización de este registro de jornada. Y esto entronca con la siguiente diapositiva, que si no sé si recordáis, el propio No se ministerio... está viendo tu... Disculpe, Jaime, no se está ¿No viendo tu se ve? pantalla. No se ve, No. perdonadme, ¿eh? Perdonadme, voy a hacer una cosa. A ver si ahora consigo... Un momento. A ver. A ver si consigo proyectarlo. No, a ver. Y ahora, a ver si consigo.
¿Lo veis ahora? ¿Pero veis la...? Sí, perfecto. Ahora sí, muchas gracias, Jaime. ¿Seguro? ¿Pero la veis en formato presentación o...? No, la Porque vemos como en el formato tuyo, el de las slides, la doble slide a la derecha y la siguiente Vale, a ver si perdón, consigo, la slide perdonadme, ¿eh? actual y la otra a la derecha. Bueno, yo creo que así también Esto es podemos... Bueno, mira, y así os Sí, voy... así también podemos. Es que lo de las Venga, pantallas es un mundo. perdonad, ¿eh? Bueno, simplemente estaba contando, ¿no? Que y un poco entroncando con la regulación que está en el 34.1 del Estatuto de los Trabajadores y como, digamos, dejó yo creo que muchos flecos y todavía pues estamos teniendo sesiones. La regulación, el propio ministerio sacó una guía para determinar cómo se debe interpretar esta obligación. Con carácter general se aplica a la totalidad de los trabajadores, con independencia del tamaño de la compañía, del sector, de la categoría. Y eso con carácter general. Excluimos, sí, altos directivos y no sé si recordaréis, pero bueno, en esa guía que sacó el gobierno hablaba de, bueno, trabajadores mandos intermedios con cierta responsabilidad que podían tener un pacto de disponibilidad. Ese pacto de disponibilidad a nosotros, a los abogados, a los asesores legales, no lo hemos interpretado y tampoco la inspección ha interpretado como que no haya que hacer un registro de jornada de esos trabajadores, sino simplemente que en esos trabajadores, por su mayor responsabilidad, digamos, pueda haber excesos puntuales de jornada que si se compensan con otros días, es decir, que al final, en cómputo anual, mensual, no hay un exceso de jornada, pues no habrá, digamos, unas horas extraordinarias. Importante también, la obligación del 34.9 solo habla de inicio y finalización de la jornada, es decir, solo tenemos que registrar ese inicio y la finalización de la jornada. No obstante, y eso ya lo estaréis experimentando, es muy conveniente registrar también las pausas legales, contractuales o voluntarias que se vayan produciendo durante el día, porque si no se va a presumir que desde el inicio hasta el final es tiempo de trabajo. Vale. Yo creo que, bueno, ahora nos contarán el resto de mis compañeros cómo esto pues es importante recogerlo en la herramienta que utilicemos. Trabajadores desplazados, es decir, que no estén prestando servicios en el centro de trabajo con carácter puntual o general, pues el registro también se tiene que llevar a cabo. Se tienen que establecer unos medios para que ese registro sea válido y efectivo. Puede ser tanto en soporte de papel como en soporte telemático, así se establece legalmente, así lo ha interpretado la Inspección de Trabajo, siempre que se consiga el fin que es registrar la jornada. Y luego lo de que permanecerá a disposición durante 4 años, lo que hemos interpretado es que debe ser físicamente en el centro de trabajo o ser accesibles de forma inmediata. Es decir, básicamente que si viene una inspección de trabajo, un trabajador o la representación legal de los trabajadores y me lo pide, pueda dárselo en ese momento. ¿Vale? Algunas preguntas frecuentes que han ido saliendo y tampoco quiero detenerme en exceso en esto, pero bueno, yo creo que sí, de nuestra experiencia, algunas dudas que habéis ido teniendo, ¿no? ¿Es necesaria la intervención del trabajador en el registro de jornada? La intervención del trabajador es habitual, pero no es obligatoria, también puede hacerlo la empresa. ¿Es posible un sistema de registro basado en autodeclaración? Sí, y de hecho, bueno, ya habréis visto que en varias compañías así se ha establecido. ¿Es posible que el trabajador declare el número de horas de trabajo efectivo? También. Esta es una cuestión también recurrente que nos habéis preguntado y que nos habéis solicitado asesoramiento en alguna ocasión. Oye, es que no puedo hacer horas extraordinarias porque está prohibido poner más horas de las que se establece en la jornada ordinaria. Bueno, pues el registro lo puede permitir y se puede, digamos, organizar así. La realidad es que eso no elude para que si hay trabajo efectivo realizado que se puede acreditar por otros medios, por ejemplo, correos electrónicos o llamadas por encima de la jornada, pues eso se califique como tiempo de exceso de jornada y por tanto horas extraordinarias. Es una obligación del trabajador tener una actividad, un comportamiento activo en el registro, si no, incluso se le puede sancionar. Y como decía, las consecuencias básicas de incumplir esta obligación, pues la cita de infracción por infracción grave con una sanción de 7.000 a 7.500 euros y la inversión de la carga probatoria en el caso de las horas extraordinarias, lo cual es bastante relevante. Es decir, ya no es el trabajador el que tiene que acreditar que hace las horas extraordinarias, sino que tendría que ser la empresa la que acredita que no lo hace, lo cual es lo que nosotros llamamos una inversión de la carga probatoria y una prueba diabólica, porque acreditar un hecho negativo es bastante complicado, por no decir imposible en derecho, pero así está. Por lo tanto, mejor tener el registro de jornada. Quería comentaros ya brevemente también, un poco para dar paso a mis compañeros, la flexibilidad del tiempo de trabajo que está establecida en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, que es básicamente la distribución irregular de la jornada.
A falta de pacto, la empresa, como sabéis, puede distribuir hasta un 10% de la jornada al año de forma irregular, siempre que se respete, bueno, pues los periodos mínimos de descanso diario y semanal, 12 horas entre la finalización y el inicio de la jornada siguiente y al menos un día y medio de descanso semanal acumulable por 14 días. Y luego el trabajador tendrá el derecho de conocer con al menos 5 días de antelación cuándo se va a producir esa distribución irregular de la jornada. Os cuento brevemente horas extraordinarias, que también para vosotros yo creo que es conocido. Las horas extraordinarias son aquellas que superen al final del año el máximo anual previsto en el convenio colectivo. Las que excedan la jornada ordinaria o semanal, si así se fija en el propio convenio colectivo o en el pacto individual, pero como siempre vamos a tener como regla básica el año, que es normalmente el patrón que se utiliza en los convenios colectivos. No se consideran horas extraordinarias las que no sean de trabajo efectivo, aunque se paguen, y esto con ciertas cautelas, las llamadas horas de disposición, porque es verdad que la consideración de trabajo efectivo cada vez está flexibilizando más y la doctrina del Tribunal de Justicia Europea pues aboga cada vez más por una consideración de trabajo efectivo, incluso cuando se está a disposición del empresario. Pero bueno, yo creo que podemos aguantar esa máxima de que el tiempo, digamos, en el que no se está prestando servicios, aunque se está a disposición, pues no se considera trabajo efectivo y por tanto no cuenta para las horas extraordinarias. Las horas complementarias del contrato a tiempo parcial. Luego, tener en cuenta que siempre hay un principio de voluntariedad en la realización de las horas extraordinarias. No se puede obligar a nadie a hacer horas extraordinarias, salvo que así se establezca en el convenio colectivo. El límite máximo anual conocido para horas extraordinarias son esas 80 horas anuales. No computan dentro de esas 80 horas anuales las que se llaman horas extraordinarias de fuerza mayor, es decir, para prevenir o reparar siniestros o otros daños extraordinarios o urgentes, que muchas veces también están reguladas en el propio convenio colectivo, y las compensadas con descanso, porque al final no son horas extraordinarias porque en cómputo no lo superarían, ¿no? Al compensarse con ese descanso. La forma de compensación de las horas extraordinarias, y quizá todo esto es conocido, pero yo creo que sí que es bueno introducirlo, va a ser en descanso o en retribución. Retribución y descanso tiene que ser como poco el valor de la hora ordinaria o al menos un descanso equivalente. Y en defecto de regulación expresa en los convenios colectivos, que también es una cuestión que habitualmente se prevé en el convenio colectivo, pues establece la preferencia por la compensación en descanso en los 4 meses siguientes. Existe una obligación de registro diario de las horas extraordinarias. Es una obligación que además venía antes de la obligación del registro de jornada que se introdujo en 2019. La totalización de las horas extraordinarias realizadas en ese mes y la comunicación mensual a la representación legal de los trabajadores. Importantísimo, que yo creo que es una cuestión que a veces se nos olvida. Las horas extraordinarias cotizan en una base independiente a la Seguridad Social y además no están topadas, ¿vale? Esto es relevante porque trabajadores con cierta responsabilidad, directivos que tienen un salario alto y que por tanto está topado su base máxima de cotización, pero esa es la base de contingencias comunes. La base de horas extraordinarias no topa y son trabajadores que muchas veces hacen horas extraordinarias y luego se nos reclaman, ¿no? en momentos de terminación de la relación laboral. O sea que eso yo creo que marcarlo como una cuestión importante. Y como ya decía, carecer del registro de jornada puede hacer aflorar con mayor facilidad las horas extraordinarias. Hay una inversión de la carga de la prueba. Esto que a lo mejor legalmente puede parecer extraño, pero los tribunales de justicia, el Supremo y ya aquí he puesto una sentencia del TSJ de Castilla y León, que la pongo porque es quizá la primera que salió o la primera que identificamos después de la obligación que se introdujo en mayo del 19, ya lo avalan, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto yo creo que la moraleja que intento y que ahora paso a mis compañeros es que el registro de jornada es necesario para evitar males mayores y yo creo que el tiempo que invirtamos en establecer un método que realmente cumpla con la obligación legal y que sea fácil para los trabajadores y digamos muy agresivo a ellos, pues yo creo que ahí es donde conseguiremos ese punto de virtud que es un poco lo que queremos, ¿no? Y nada, yo sin más dilación doy paso a mis compañeros y dejo de presentaros la presentación que yo creo que no va a ser más necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime, por el contexto inicial. Ya está llegando alguna pregunta para esta parte, las haremos al final, porque lo que quiero es entender lo que nos has contado y ver, ponerlo en la dimensión del proyecto que está haciendo Compass Group. Javier,
estáis en eso, en ese proceso de aplicación o de integración de una tecnología que os va a permitir que los empleados cumplan con esa obligación que tienen de fichar. Y lo hacéis en una empresa que tiene casuísticas diferentes, tiene mucha gente con un nivel de competencia digital así, pero también trabajáis con personas con otro nivel de competencia en oficinas centrales. Ponos un poquito también el contexto del proyecto para luego ir haciendo el decalaje hacia abajo. Exactamente, pues muchísimas gracias. Sí, la verdad es que somos una empresa compleja en este aspecto porque estamos muy distribuida por España, tenemos más o menos 1.500 centros de trabajo y los perfiles de nuestros 13.000 empleados pues son muy diversos. Tenemos perfiles con competencias tecnológicas muy bajas y tenemos perfiles muy altos en las oficinas o en mi propio departamento de IT, ¿no? Cuando nos planteamos este reto de conseguir cumplir con la legislación, dijimos, oye, pero queremos hacer algo más. Entonces aprovechamos esta oportunidad para pensar cómo podemos acercar las capacidades digitales a nuestros empleados, cómo podemos incrementar la capacitación digital de esos empleados que tenemos en la casa. Lo cual nos trae beneficios a todos porque además nos permite acercar servicios de la central a nuestros centros de trabajo. Así que empezamos el proyecto con fichaje o como un requisito legal, pero con esa intención de aprovechar esta necesidad, este requisito para hacer algo más. Y nos embarcamos en un proyecto complejo porque, como os digo, son muchos centros de trabajo, muchos empleados, con una rotación importante. Y bueno, pues estamos en ello. O sea, de hecho, estamos justo en el momento en el que lo estamos lanzando para toda la población de empleados. ¿Cuántos empleados sois? 13.000 empleados en España. 13.000 O sea, empleados en España en 1.500 centros de trabajo. con la Y variable eso de los turnos y todo. tenemos de todo, porque tenemos desde guarderías pequeñitas donde hay nos dedicamos a dar de comer para los que no nos conozcan, ¿no? Sí, Entonces, sí. tenemos desde guarderías pequeñitas con una persona que va 2 o 3 horas al día, pasando por fábricas en las que producimos 27.000 comidas diarias, oficinas, hospitales de servicio 24/7, evidentemente, residencias de ancianos, empresas, eventos especiales con una casuística que no tiene nada que ver con los turnos. O sea, es muy, muy, muy amplio. ¿Cómo habéis solucionado el tema del fichaje físico, o sea, el soporte en el que tienen que fichar? Porque me imagino que lo que no se les obliga es a utilizar su teléfono, sus equipos personales, móviles de teléfono. Correcto, este era el primer desafío. El primer desafío es, vale, pero ¿cómo fichan? ¿Cómo conseguimos que fichen, ¿no? Entonces hubo muchas discusiones internas, estuvimos hablando mucho también con la representación sindical de los trabajadores para ver cómo podíamos hacer esto de una manera lo menos intrusiva posible, pero a la vez lo más cómoda posible para los trabajadores, ¿no? Entonces, al final lo que hemos decidido es utilizar 3 medios posibles de fichaje. El primero es, hemos puesto a disposición de todos nuestros centros de trabajo una tablet en la que los empleados pueden utilizarla para fichar. Pueden fichar también desde su propio ordenador corporativo o personal en caso de que quieran. Pueden fichar desde su teléfono móvil corporativo y en aquellos casos en los que el empleado esté dispuesto a hacerlo y quiera hacerlo y no le importe, puede hacerlo también desde su teléfono personal. Pero de manera general hemos puesto una tablet en todos los centros para que sea un elemento común, que además es el elemento, volviendo a la parte de digitalización, que nos permite poner una punta de lanza de nuestros sistemas, de nuestras aplicaciones, de nuestras capacidades en cada uno de los centros. Decías, Javier, que el proyecto también lo habéis enfocado como una vía para incrementar las habilidades digitales de vuestros compañeros de trabajo. Yo creo que también es una herramienta, por lo que me has contado en el previo, ¿verdad?, para canalizar la gestión del cambio del propio proyecto, porque creo recordar que me dijiste que fichando también pueden acceder a la plataforma, digamos, de atención al empleado. Correcto. O sea, la idea detrás de todo esto era, oye, le vamos a requerir al empleado que haga algo que no hace ahora mismo, que hace o que está registrándolo de una manera. Entonces, le estamos obligando a hacer un cambio en su actividad.
Entonces, vamos a acompañarle en ese cambio. ¿Cómo le acompañamos en ese cambio? Llevamos ya tiempo ofreciendo formaciones online y formaciones presenciales en cascada que estamos haciendo para los empleados, desde los managers hacia abajo. Pero a la vez hemos disponibilizado en esos terminales, hemos disponibilizado servicios que ahora mismo están un poco ocultos para el empleado. Pues no sé, por ejemplo, si yo quiero, yo soy un trabajador de uno de mis centros y quiero cambiar mis datos del IRPF porque tenía un hijo más, o quiero hacer una consulta sobre mi nómina o sobre la retención que me están aplicando, ahora mismo tengo que ir a través de mi supervisor para que mi supervisor se lo pregunte a Recursos Humanos y Recursos Humanos me lo diga. Con esta tecnología lo que hemos hecho es decir, oye, puedes preguntarnos aquí, podemos dirigirnos a ti directamente, puedes dirigirnos tú tus preguntas sin necesidad de pasar por tu supervisor, con toda la confidencialidad adecuada. O sea, entonces hemos puesto toda esa relación, hemos empezado por ahí, toda la relación que los empleados tienen con recursos humanos, administración de personal y consultas, está disponible en esta plataforma. Ya has avanzado algo, pero claro, a mí todo lo que estás contando me sugiere muchas preguntas, pero en concreto dos. Una que va por la parte más de la gestión del cambio, lo que tiene que ver con comunicación e información, y otra por la parte tecnológica. En la primera, la gestión del cambio, y quería esto dar también entrada al Almudena. Me gustaría saber cómo lo estáis canalizando, más allá de esas formaciones que habéis hecho con los managers, y cómo utilizáis la comunicación interna, o sea, y cómo desde SDWorks podéis acompañar en ese proceso si es que lo hacéis, porque es que sin eso yo creo que el proyecto se estanca. Pues si quieres empiezo yo y luego les dejo a SDWorks. Sí, La gestión del perfecto. cambio para nosotros es fundamental, porque como he dicho de principio, supone un cambio para los empleados, supone un cambio para los managers también, porque ahora tenemos que hacer cosas que antes no hacíamos y que muchos managers no entendían. O sea, esto supone un cambio importante y tenemos que acompañarlo. Entonces, en nuestro caso, decidimos expresamente que la gestión del cambio no la llevara tecnología, porque no queríamos que esto se viera como un proyecto de tecnología, porque no lo es. Es un proyecto de la organización desde el área de relaciones humanas con nuestros empleados. Entonces, la gestión del cambio se está pilotando desde recursos humanos. Se hace, dependiendo del colectivo, se hace de una manera o de otra, pero fundamentalmente te lo resumiría en eso que he dicho. O sea, tenemos una formación presencial que se ha ido haciendo durante estos últimos meses en cascada de managers hacia abajo, y un acompañamiento online con píldoras formativas y cursos específicos para managers y para empleados. Y luego, bueno, recibiendo feedback con una retroalimentación muy, muy valiosa de yo echo de menos esto me ha costado, esto no. Y en comunicación interna, antes de darle paso a Almudena. Como te digo, píldoras formativas y luego hemos instaurado la figura aquí lo llamamos champion, porque todo lo decimos en inglés, pero es como una especie de evangelizador dentro de cada grupo o de cada área de trabajo que tiene una reconocida ascendencia o respeto con respecto a sus compañeros, que es el que nos está haciendo de puente y de facilitador de que esto se mueva. Tenemos uno en cada zona, en cada departamento, depende un poco de cómo es el colectivo. Quizás sea una ayuda necesaria para el propio manager, yo creo que a veces el manager carga con una mochila importante, ¿no? Entonces De necesita ese tipo hecho, de correcto. entradas que generan mucha confianza entre los Correcto. De compañeros. hecho, este champion nunca es el manager. El Ajá, champion siempre es perfecto. alguien del equipo, pero no es el responsable del equipo. Regla de oro. Almudena, algo así se sigue en el conjunto de empresas que, bueno, pues claro, vosotros tenéis muchos clientes de muchas casuísticas. ¿Cómo ves que abordan esta parte tan crítica? ¿Dónde pueden estar los mayores problemas y las soluciones, claro? Bien, pues sí, actualmente es un reto importante, pero por supuesto nosotros siempre lo vemos desde la perspectiva de nominar agentes del cambio para llevar a cabo todo lo que es la transformación digital. Pero nos gusta hacerlo desde un ámbito más empático hacia las personas, no solo a través de normativa, de decir, oye, vamos a dar cumplimentación a una normativa, sino hacerlo también mostrando los beneficios que para los managers en este caso conlleva para la productividad de la empresa, sino también para los empleados y empleadas los beneficios que tiene tener autonomía de tu propio tiempo, de tu presencia, la motivación que conlleva un mejor clima laboral, las barreras que se rompen también desde la perspectiva de nos permite
teniendo múltiples formas de fichaje, como ha comentado Javier, con este tipo de herramientas podemos romper barreras de espacios físicos, no tenemos que estar vinculados a estar en una oficina, en un centro concreto, entonces nos dan muchísimos beneficios como trabajadores y trabajadoras. Entonces, si hacemos que todos seamos agentes del cambio, al final participamos todos en un avance tecnológico y al mismo tiempo en una mejora en cuanto a conciliación y que nos interesa a todos, pues como trabajadores y trabajadoras, uniéndonos todos hacia el objetivo de la empresa también, por supuesto. Así que esa es la perspectiva que nosotros estamos adoptando, intentar liderar compartiendo pues una estrategia que es beneficiosa para todos. Hablamos de los empleados como colectivo crítico, evidentemente, y de los managers, sobre todo, como ese colectivo supercrítico, y me queda otro, es el de la representación legal de los trabajadores. ¿Cómo se, entre comillas, vende esto o se les convence que, bueno, ellos saben evidentemente que es una obligación, pero cómo se les hace ver que es eso ya? Que además tiene otros beneficios añadidos y que no hay nada oculto detrás de la herramienta informática. En nuestro caso concretamente, a lo mejor pues sonar como muy simple, pero al final con la transparencia, comunicación, yo creo que al final esto es una normativa que todos debemos de cumplir, es una obligación que tenemos. Entonces, bueno, con esta parte y con buena comunicación, intentar llegar a cómo llegar a los canales más cómodos, que en este caso como herramientas como de las que aquí disponemos, ser transparentes, simplificar, también intentar, bueno, tener una formación para que esto al final resulte algo sencillo, eso es muy importante y nuevamente igual pidiendo la colaboración colectiva porque al final es lo que necesitamos, una colaboración colectiva. Javier, ¿cómo habéis procedido vosotros? ¿Cómo ha sido el proceso vuestro con la RLC? Bueno, por nuestra parte, el área de recursos humanos ha estado en contacto con nuestra representación sindical desde el principio del proyecto. Con ese espíritu que os he comentado desde el principio, o sea, oye, tenemos por delante un reto normativo, pero además queremos ayudar, o sea, además queremos que esto sea beneficioso para todos. Pues todos tenemos problemas con las horas extras, el sobretrabajo, los turnos, es un follón. Poner orden nos puede ayudar a todos, nos va a ayudar a todos en clarificar, en asegurarnos una retribución adecuada, en asegurarnos unos descansos adecuados. Entonces, ahí yo creo que tuvimos mucha suerte con nuestros representantes sindicales porque lo entendieron muy bien, entendieron este espíritu y nos pusimos a su disposición para hacer aquellas modificaciones del proceso que ellos consideraran necesarias, pero en el fondo buscábamos un bien para todos. Antes de pasar, se me está ocurriendo otra pregunta, pero antes voy a hacer, que si no se me acumulan. A ver, ahora voy con una para Pablo, que es la parte de integración de tecnologías, que es una de las partes que además en recursos humanos a veces da mucho trabajo. Integrar cosas que son de distintos ámbitos y que además son críticas porque estos son datos para recursos humanos. Y no olvidemos que estamos en el mundo de los datos. ¿Cómo es el proceso de integración, Pablo? Estás muteado. Ahora. Bien, bueno, es una excelente pregunta. Quería aprovechar un poco en las preguntas anteriores también para decir que el caso de Compass es un caso, yo diría que es la tormenta perfecta y el proyecto perfecto, ¿vale? Porque tiene toda la complejidad de una empresa pues gigantesca con mucha complejidad y al mismo tiempo esa voluntad de parte pues, de la parte de IT, de la parte de recursos humanos para acometer esta transformación digital, ¿vale? Y en ese escenario, la integración es fundamental. O sea, estamos hablando de una normativa que obliga a hacer fichajes o marcajes eh, y muy relacionado con el tiempo efectivo o las horas extras, con reglas de cálculo diferentes para este tipo de horas, las horas normales, las horas extras, festivos, nocturnidades, y todo eso evidentemente tiene una complejidad que tiene que ser trasladada a la nómina, ¿vale? Claro, el fichar en una máquina o en un reloj no significa necesariamente que vaya directamente a la herramienta de cálculo de nómina y para eso tiene que haber una integración, ¿vale? Tiene que haber unos flujos de datos entre las herramientas de marcaje o fichaje, gestión de ausencias, gestión de ausentismos y la nómina. Y bueno, tenemos mucha casuística en el tema de integración, pero bueno, aprovecho para comentar que la herramienta de la que estamos hablando aquí es Workforce Software, ¿vale? Es una herramienta americana,
Es una alianza con SAP, con la empresa SAP en este caso, y es la que posiciona para entornos de gran complejidad, aunque es verdad que también tiene una fase con una menor complejidad, lo que llaman el accelerator. Y la buena noticia aquí es que no hay integración completa, nativa, ¿vale? Vamos a decir, entre esta herramienta y otras herramientas de cálculo de nómina o de gestión del talento, ¿vale? Entonces esta integración sería automática, aunque es Has verdad que hablado son de fases casuísticas de diferentes de proyecto. implantación. Sí, No, te decía que has hablado de casuísticas de implantación y yo quiero hablar también de casuísticas normativas, Jaime. Porque me imagino que, claro, o sea, el quid de la cuestión de que estas herramientas funcionen es que integren todas aquellas posibilidades que dentro de la norma se pueden abrir, que es que no son pocas, porque la interpretación después es un Totalmente. poquito amplia. Jaime, ¿cuáles son los puntos de mayor conflicto que os habéis encontrado en casos, por ejemplo, tratados por el despacho, en temas de control horario? A ver, yo creo que como todo, ¿no? O sea, sobre todo el exceso de jornada, ¿no? El exceso de jornada, y además ya había algunas de las preguntas. Bueno, yo creo que para una persona, para un trabajador, que simplemente, digamos, tengo un horario de oficina y tengo un horario de oficina habitual, ese registro de jornada puede presentar menos desafíos, ¿no? Yo creo que los grandes desafíos para los trabajadores que salen habitualmente de la oficina y dónde empieza el trabajo efectivo y dónde lo termina, ¿no? Y aquí, sobre todo de cara a la inspección de trabajo y de cara a un procedimiento judicial, tener una herramienta sofisticada que tenga acceso remoto, que el trabajador pueda desde el móvil, ¿no? Registrar y desregistrarse. Es verdad que es un reto y yo creo que además los inspectores y los jueces lo admiten. Claro, la obligación del trabajador de hacer ese registro y desregistro. Entonces, claro, llegar a ese punto intermedio entre la confianza en el trabajador y un registro efectivo del tiempo de trabajo no es fácil, ¿no? Y ahí, bueno, la gente de tecnologías yo creo que ha hecho unas maravillas de aplicaciones. También incluso, bueno, pues automatismos de que se vayan descontando las pausas habituales durante la jornada. Pero bueno, yo creo que en resumidas cuentas, y como contestación a lo que tú preguntas, Maite, el gran desafío es eso, ¿no? O sea, acreditar que realmente se cumple la jornada o que no hay unas desviaciones muy grandes, porque yo creo que las desviaciones pequeñas incluso son hasta asumidas por la inspección, ¿no? Pero ante una inspección o ante Ellos una demanda, mm, llegan a pedir los datos de los servidores. sí, 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 o sea, y al final, y tampoco, yo creo que un aviso que siempre doy a navegantes y a clientes es, oye, si nuestra herramienta es sofisticada, nos posicionamos en una situación mejor de cara a un juez, de cara a una inspección, decir, oye, obviamente el mundo no es perfecto y obviamente el registro de jornada, pues estaba hablando Javier de 13.000 trabajadores, ¿no? Pero que realmente se vea que hay un esfuerzo por parte de la compañía y que no intenta encubrir horas extraordinarias. Las horas extraordinarias se hacen, no nos vamos a engañar, ¿no? Pero yo creo que la idea es que se hagan las menos posibles y las que se hagan se compensen, siendo conscientes que siempre va a haber desviaciones. Y ese trabajo previo de haber hecho una herramienta sofisticada demuestra que la empresa está preocupada por esto. Voy a pasar enseguida a las preguntas de los asistentes, pero me quedaba una y además era para Javier. Estamos hablando en vuestro caso de colectivos muy distintos, un colectivo más, pues más de competencias digitales más bajas y otro de oficinas, que ahí sabemos que, bueno, pues dónde se puede posicionar. ¿Qué es más fácil de fichar? ¿O qué es más fácil este proceso en un colectivo o en otro? Porque parece que, pues, que la respuesta a lo mejor nos sorprende. Pues Maite, pues sí, la respuesta podría sorprenderte, pero porque tenemos, como hay un poco de todo, o sea, desde el punto de vista de organización, podría parecer más fácil el caso de la oficina, pero los turnos de la oficina no son normalmente tan sencillos y las desviaciones a veces no son tan sencillas. Desde el punto de vista de configuración, probablemente sea más complicado los centros de trabajo porque tenemos muchos convenios colectivos, cada uno con una aplicación distinta y una consideración distinta de lo que son las pausas permitidas y no, por ejemplo. Y en el caso de los empleados en sí mismos, de cómo es más fácil capacitar a uno o a otro, pues tengo anécdotas miles. O sea, tengo gente de oficina que le cuesta un horror entrar en la tablet para poner y tengo señoras de 60 años que están encantadas de la vida enseñando a chavales de 25 que no se atreven a meter sus datos en la tablet. O sea, es muy variopinto, la verdad. Es que los sesgos
Es que esos son los sesgos inconscientes que tenemos, que pensamos que determinadas personas nos van a pasar por los lados en cuanto a digitalización y otros no, y la realidad nos pone en nuestro sitio con las cosas. Vamos a empezar con las preguntas de los asistentes. Elena nos dice, yo creo que esta, Jaime, la has leído porque era la primera, en relación con las horas extra y su máximo de 80 de 80 horas anuales, si durante el año se realizan más, pero se van compensando en descansos en tiempo y forma, ¿se consideran horas extra y el tope son 80 o significa que independientemente de las realizadas durante el año no puede sobrepasarse al final del mismo año el número de 80? No Si sé se si lo he compensan leído con bien. descanso, si se compensan con descanso equivalente, pues se puede superar esas 80 horas, ¿no? Al final, digamos, el marco que se tenga como tiempo efectivo realizado en el año sea la jornada máxima en el convenio colectivo más 80. Entonces, si al final el tiempo efectivo por compensación con descanso no supera eso, pues no aplica el límite de 80 Vale. horas. Que no se me olvide. Mira, otra pregunta, Javier. ¿Ficháis todos? ¿Los directivos también fichan? Todos, Todos. Con la fichamos todos. casuística también especial que tienen los directivos. Correcto, correcto. De acuerdo. Vale. Pregunta de Jorge, creo que es Jorge, sí. Respecto a los viajes que tengan que hacer los trabajadores por cuestiones laborales, ¿cómo debería computar ese fichaje? Pregunta del millón, ¿cómo se interpreta el trabajo efectivo en estos casos? ¿Cuál sería la recomendación para hacer una gestión correcta? Y sobre todo si pasan la noche fuera, eso es. Jaime, esta te toca a ti. Venga, a ver, es una muy buena pregunta y además citaba que era de los problemas más Sí. habituales que tenemos. A ver, la consideración del tiempo efectivo de trabajo cuando se está fuera del centro de trabajo no debería variar. Es verdad que, y aquí es la interpretación que está haciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y tampoco quiero hacer un análisis, digamos, demasiado sesudo, es tirando a que todo lo que estás a disposición, porque tú ya desde que sales de casa a las 7 de la mañana para ir a la T4, es tiempo de trabajo. Lo que pasa es que esto nos llevaría jornadas de 14-15 horas, ¿no? Y luego los inspectores y los jueces, yo creo que también son conscientes de esto. Y el tiempo de trabajo la jornada debería ser de las 8 horas iguales, ¿no? El tiempo, digamos, de desplazamiento, que es un tiempo que está ahí en la línea entre tiempo efectivo de trabajo y disponibilidad, a día de hoy, y digo a día de hoy, remarco, a día de hoy, yo creo que no debe ser tiempo de trabajo, con matices para el tema de accidentes de trabajo y alguna cuestión, y que por tanto no debería computar a efectos de esa jornada máxima, ¿vale? Esto es casuístico, va a depender del juez que nos toque y del inspector que nos toque, pero yo creo que por un tema de sentido común. Y la herramienta, pues si tenemos una herramienta flexible que podamos registrar en teléfono móvil, pues ahí es como se debe hacer el registro. Y cuando se para a comer, aunque estés comiendo en Bilbao, en París o en Madrid, pues se para a comer, ¿no? Y cuando te vas al hotel, porque ya has terminado las reuniones, también. Pablo, precisamente sobre esto, se me ocurre también otra pregunta. ¿Cómo de restrictivos o de amplios sois al meter todos estos parámetros en la herramienta? Estás otra vez silenciado. Ahí. No, atrás. Ah, que te pone. ¿Te deja? A ver si puedo darte yo desde aquí, pero yo no te he quitado, ¿eh? Solicitar para reactivar audio. A ver si puedes. Es como que se te cambia automáticamente. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Pero le Discúlpame. puedo echar ahí un capote, mientras se verifica. Bueno, pues Como si puedes, porque nada, como lo hemos venga. visto, como lo hemos visto. Mejor, es que me parece una pregunta interesante también, claro, Sí, porque dependiendo. la herramienta es suficientemente flexible como para parametrizar todo esto dentro de la casuística. Claro. O sea, para nosotros esto también era muy importante. De la misma manera que era muy importante que cubriera los 100 y pico convenios colectivos que manejamos, también esto era muy importante. Es verdad que hay algunas zonas que todavía son un poco grises, o sea, la herramienta no es perfecta y nuestra organización tampoco. Entonces hay zonas, hay algunas áreas que todavía tenemos que pulir un poco y ver cómo lo organizamos para que sea una cosa razonable. Pero de manera general, la herramienta lo cubre con parametrización. Vale. Nos Pablo, pregunta asiente si he dicho Francisco. alguna tontería. No sé qué te pasa porque cada vez que lo pones se te pone otra vez cerrado, ni idea. A veces Zoom tiene esas cosas. Francisco nos quiere saber, entiendo que el registro de jornada es habitual convenirlo con la representación legal de los trabajadores a través de un acuerdo de empresa, IRT. Desde este punto de vista, ¿es factible registrar el crédito horario sindical dentro del registro de jornada? Ahí ya, no sé si entre Javier y Jaime.
Jaime primero que nos quizá, cuentes, si no, o luego Javier, Javier. cómo ellos lo han articulado. Hay dos preguntas, ¿no? Bueno, o una asunción. Sí, el registro de jornada no es conveniente, sino además que se tiene que consultar con la representación legal de los trabajadores. Hay una obligación Sí. establecida en el propio artículo 34 y en el artículo 64, que es los derechos de información y consulta de la representación de los trabajadores. Es decir, hay que involucrarles y involucrarles de manera activa. Luego, al final, el crédito horario, las horas sindicales, pues oye, se solicitan por parte de los representantes legales y en el cómputo del horario de esa persona tendrán que descontarse, claro, porque tienen un crédito de horas sindicales al año y que por tanto eso no se puede, o sea, a efectos del cómputo se tienen que descontar. Luego que en la herramienta, y no sé, Javier, cómo lo han hecho, pero que desde luego así se debe hacer, ¿no? Básicamente así. Pablo, Yo veo solo que vuelves. antes de que hagas otra pregunta, Maite, eran los auriculares, así que puedo hablar ahora. Lo que decía Javier, Vale. lo has dicho perfecto, solo una cosa, la herramienta esta de la que estamos hablando es una herramienta escalable, ¿vale? O sea, va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. De hecho, en el proyecto de Compass, y si me permites un poco, Javier, hicimos, digamos, dos go lives, dos salidas en producción. Una que era simplemente lo que eran los fichajes, una cosa muy básica, que lo permite la herramienta, y luego ya hemos ido adelante con una mayor complejidad en todo el tema de planificación y gestión de distintas ausencias. Eso es un poco la idea, o sea, somos escalables. Entonces, ¿cuánto es restrictivo? Pues depende de la casuística del cliente, pero es una herramienta con una posibilidad de complejidad muy alta, ¿vale? Yo creo que es, digamos, de las más completas en el mercado, y esto permite, pues, esta escalabilidad de la que estoy hablando. Vale. Hay que aprender a haceros bien las preguntas correctas y esta es una de ellas. ¿Cierto? Como lo es cierto, luego os contaré un chacarrillo tonto. A ver, seguimos con las preguntas de Rebeca, en este caso. Dice, tenemos un convenio colectivo importante, un colectivo importante de personas que a diario registran más tiempo de su jornada en su herramienta, que también es digital. El mensaje desde Recursos Humanos es que hagan sus horas, que hagan las horas que tienen por contrato y no más. Pero es difícil evitar este tipo de excesos que a nivel anual, aunque sean pequeños, claro, a diario aumentan. ¿Qué grado de flexibilidad permite una inspección de trabajo al respecto? Estaba para Jaime, línea de flotación, Jaime. Esto depende del inspector. Claro, es O sea, que... al final, lo que yo siempre digo a los clientes, oye, cuanta menos exceso haya, mejor. Cuanto más forma de acreditar el problema en el que, porque en un departamento en concreto se registra más exceso de jornada. Y luego, yo creo que de cara a un inspector, sobre todo, ser conscientes de si es por incumplimiento de los trabajadores, que es raro que todos los trabajadores incumplan, puede haber algún supuesto, o si porque realmente se necesita más gente, que es lo que te va a hacer un inspector, entonces contrata más gente. Ya sé que los inspectores no están en el mundo empresarial, pero bueno, luego la agresividad de un inspector pues, va a depender de la suerte que haya con ese inspector. Yo siempre digo que hay que ir de lo mejor preparado posible para poder tener argumentos de defensa. Con la suerte no se puede contar, la verdad. Ana nos pregunta también respecto a la comunicación a los representantes legales de los trabajadores. ¿Es obligatorio entregarles el registro diario de cada empleado o podríamos enviarles un acumulado mensual por empleado también? Tiene que ser diario de cada trabajador, pero no se lo tiene que entregar, tiene que estar a su disposición. A su disposición, eso es. Es diferente. A disposición de la inspección, de los representantes de los trabajadores y de las propias personas trabajadoras. Aquí hay otra pregunta de Soraya. Dice, habéis comentado antes que la empresa puede registrar la jornada de los trabajadores. Si hay trabajadores que están de viaje varios días, ¿puede la empresa registrar su jornada o debe hacerlo siempre el propio trabajador? A mí no me gusta que lo haga la empresa. O sea, una cosa es la previsión que ha dado el ministerio, pero a mí me gusta que lo haga el trabajador. O sea, es mi recomendación. Estamos hablando de no tentar a la suerte, pues en este caso tampoco tentaría la suerte. No sé vosotros los demás qué opináis, pero nada. Otra pregunta. Esta es para Ahí, Javier y para Pablo. un Bueno, segundo, Maite. Ahí, sí. antes lo ha dicho muy bien Almudena, ha hablado de transparencia y yo hablaría también de empoderamiento o autocontrol, ¿no? O sea, uno de los argumentos para que la gente adopte esta herramienta y la utilice, que es al final el éxito del proyecto, es ese empoderamiento que se les da, esa transparencia, tanto a los representantes sindicales como a los empleados, y para eso están los evangelizadores que ha comentado antes Javier. Hay que convencerles de que esto es para su propio bien, porque lo es. O sea, al final, el evitar la complejidad, el dar herramientas para esta facilidad de fichaje, desfichaje y control,
esto tiene que redundar en beneficio de los trabajadores y esto tiene que mejorar esa satisfacción en la empresa, ¿no? O sea, al final es una herramienta para toda la empresa, no solo para los jefes o para la empresa, no se tiene que ver como una herramienta de control, todo lo contrario, es autocontrol, ¿no? Esa es mi opinión, es un poquito como lo vendemos nosotros. Pero es un pica pica de comunicación, o sea, pico pala de comunicación, de formación, de sensibilización, no solo con los managers, también con los empleados y muy especialmente en el caso de que haya representación legal de los trabajadores, también con ellos, porque estamos en un mundo últimamente en el que se demoniza demasiado al ámbito empresarial. Con este tipo de cosas, por ejemplo, yo pongo siempre un ejemplo también muy tonto. En la administración pública no se pueden utilizar vales de comida, en principio, cuando es una herramienta que te ayuda, o sea, el funcionario de APL le ayudaría en su declaración de renta, ¿cómo se dice?, maximizando su neto. Pero enfrente siempre están los sindicatos que les dicen que hay algo detrás, que esto no puede ser así, pero es una respuesta interesada. La claridad, como decís, para generar confianza tiene que ser la base de la comunicación. Aquí hay una otra pregunta más, a ver, que es no veo a María, de María. Javier, Pablo, aunque creo que es más para ti, Pablo, lo has dicho antes, pero dice, no, ¿cómo se llama la herramienta de registro horario que utilizáis? ¿Está vinculada con SAP, con Workday o con qué otras herramientas? Sí, la herramienta, a ver, lo voy a hacer en mi mejor inglés, ¿vale? Se llama Workforce Software, o sea, Vale, programa lo pongo aquí si informático para la queréis. gestión de la fuerza laboral, ¿vale? Lo escribo si quieres ahora en el texto. Y es una herramienta, es una empresa americana, es una herramienta americana, pero es una herramienta que trabaja mano a mano, vamos a decirlo así, con SAP. De hecho, SAP posiciona esta herramienta como su herramienta de mayor complejidad o de tratamiento de la mayor complejidad de una empresa, ¿vale? Es una oferta que está incluida dentro del portfolio de la empresa SAP. Pregunta de Fernando. La parada está sobre la parada para comer. Ahí yo tengo una batalla también con la parada para comer aquí. Si alguien come en menos tiempo del establecido de la parada, que es de 1 hora, porque tiene que hacer algún trabajo, ¿ese tiempo de trabajo en el periodo de descanso se computaría como tiempo efectivo? Sí. Si está trabajando, está Tal trabajando. cual. Claro, pero dice que hay gente que lo hace y que al final de un año acumulado pues salen bastantes horas. Y no puedes decir que sea porque le hacía falta para su trabajo, es porque se organiza así y come en menos tiempo. Pero Pero y saca el trabajo en el tiempo que tiene. O sea, ya. sí, sí. A ver, hasta el final siempre es un poco, ¿no?, la situación, pero claro, si tiene que dedicar ese tiempo a trabajar es porque lo necesita, ¿no? Si no, No, dice, comen en menos tiempo porque comen más rápido y como no tienen o no les apetece salir o tal, se ponen a trabajar directamente, disfrutan con su trabajo. pero se ¿No? van antes, Puede ser. Pero ¿se van antes? No. pues es tiempo de trabajo. Entonces, Ahí es un tema Eso, muy, muy, muy de comunicación, de formación. por eso nuestra es. parte, por ejemplo, a través de recursos humanos también teniendo un procedimiento claramente establecido en cuál es el tiempo establecido para pauta, el mínimo, lo máximo, también soluciona a este tipo de Eso es. situaciones. Es más de Nos gestión de dice que recursos sí. humanos. Claro. Efectivamente. No de obligación, porque dices por aquí, Fernando, que si se les puede obligar. Es que no se puede obligar ¿Obligar a qué? a esto, a que fichen la hora o a que coman en 1 hora. Ya A está. ver, yo, y no sé si Almudena está conmigo, ¿no? Pero, oye, si es generalizado sí que es un problema más grave, ¿no? Pero si está identificado a las personas, realmente hay que hacer una formación con ellos, ¿no? Y decir, oye, Mm. aquí hay un problema si tú estás dedicando más tiempo del necesario a sacar el mismo trabajo que otro compañero. Y es un problema de eficiencia. Un problema incluso de cumplimiento de las obligaciones laborales, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que hay que atajarlo de forma individualizada, ¿no? A efectos de, oye, de bonus, de evaluaciones, todo esto tiene que contar también, claro. ¿Sois Yo, partidarios de dar... Perdona, Pablo, dime. me permites, Maite, es un poco lo que decíamos antes yo una vez escuché que había funcionarios públicos, funcionarios privados y empresarios. Entonces, es tratar de que los trabajadores sean un poco empresarios, en el sentido de y dar esa transparencia, ese empoderamiento. No es que tu tiempo, estar a disposición del empleador no significa que estés trabajando, ¿no? Es un poco, tienes que estar orientado a resultados. Yo creo que es un tema de flexibilidad, de comunicación.
no puedes llegar al trabajo y simplemente hacer como que trabajas, no hacer que haces. Yo creo que ahí es un tema muy, muy cultural, muy de formación, muy de recursos humanos. Incluso, esto es una opinión personal, creo yo, pero quizá las herramientas, lo que permitan esa transparencia, este empoderamiento, sea dar esas herramientas al trabajador para que se sienta dentro de su casa, ¿no? Porque al final, con las empresas, en el tiempo que trabajas, deberían ser tu casa. Hay una cosa de la que se empieza ahora a hablar mucho y es de la cultura de cumplimiento normativo, la cultura de compliance en la organización, que no es solo una cultura que tengan que seguir quienes redactan las normas que hay que seguir en la empresa o quienes fuera nos imponen unas determinadas normas legislativas. La cultura de compliance se refiere a que todos en una organización estemos alineados con saber lo que hay que hacer y lo que no se puede hacer. Y desde cosas tan sencillas como fichar. Y eso, esa cultura, pues es cuestión de lo que habéis dicho vosotros antes, de mucha comunicación y mucha formación. Y en el caso de que a pesar de todo eso, pues oye, no se produzca, pues a lo mejor ya hay una charla personal, un apercibimiento en función de lo que nos permita también hacer la norma, ¿no? Porque hace no mucho leí que un error cuando se repite en el tiempo no es voluntario, es una vocación o es intencional. Cuando alguien no ficha, habiendo sido avisado muchas veces, sobre yo me imagino, y no tengo ni idea, Jaime, pero también habrá un hueco de la empresa para poder actuar se puede desde el plano sancionar, es lo que normativo, decía, ¿no? obviamente. O sea, es una obligación del trabajador. Claro. O sea, el empresario tiene la capacidad de imponer esa obligación. Lo hace y yo creo la necesidad. Entonces, si se incumple y si se incumplen esas advertencias y además, quiero decirte, sin ningún motivo justificado, sino simplemente porque no, pues es sancionable. Claro que sí. Pues ya no hay más preguntas. Yo he hecho muchas, podría hacer más, pero vamos a dejarlo aquí, que son y 52. Tampoco quiero, vamos, a no ser que queráis apostillar alguna cosa más, pero yo creo que hemos visto un proyecto interesante porque no es solo el mero hecho de fichar, Javier. Hemos visto el marco legislativo en el que, bueno, podemos hacer muchas cosas en torno a esta obligación. Hemos visto la parte más de gestión de personas, que sobre esta podríamos hablar mucho porque realmente donde aprieta el zapato no es en la tecnología, sabiéndola elegir, que eso es fundamental, no todas las empresas tienen la misma tecnología, hay que hacer ese ejercicio interno de ver, oye, en qué punto estoy, qué es lo que quiero conseguir y qué se adapta más a mí, que para eso está este webinar. Sobre todo hay una parte de eso, de gestión interna de recursos humanos, de sembrar cultura de muchas cosas, que es donde de verdad aprieta, ya os digo el zapato. El chascarrillo que os quería contar es que justo antes de dar entrada a este webinar yo estaba escribiendo una noticia, de las que muchas que escribo, ¿no? Y en esta noticia lo que hablaba, muy centrado en otro proceso que no tiene algo que ver con este, que es la experiencia global del empleado, la experiencia digital del empleado, en la fuente de la que yo estaba leyendo, que era la IHR, la Asociación Internacional de Recursos Humanos, que dice que es impepinable, y perdonad la expresión, es absolutamente necesario que os planteéis qué le vais a preguntar al proveedor, que bicheéis, que investiguéis lo que hay en el mercado. Que yo sé que hasta hace poco eso daba yuyu porque decía, ya me van a vender, pero es que de verdad no es que te vayan a vender, es que tú tienes que comprar la herramienta que necesitas para poder hacer todo este cumplimiento, que si no tiene repercusiones importantes económicas para la organización, pero no solo eso, tiene repercusiones importantes en los propios procesos internos y en la generación de esa cultura. Así es que a las 45 personas que habéis estado desde el principio hasta el final aquí, enhorabuena, porque sé que queréis avanzar en la línea correcta. Lo habéis hecho de la mano de 5 personas que yo creo que os han ayudado mucho. Así es que muchísimas gracias a los 5 ponentes que hemos tenido hoy. Gracias a todos los que nos habéis seguido. Y como siempre os haremos llegar la grabación de esta sesión, una noticia resumen de la misma, que nos va a quedar fetén, que yo creo que hemos dado unas cuantas claves y estamos a vuestra disposición, como siempre. De verdad, un placer y muy agradecida. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias, Maite. Muchas gracias.